Vamos a leer Santiago 4 del 1 al 10 antes de entrar al tiempo de la prédica. Santiago 4, comenzando en el versículo 1. La palabra de Dios dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combatan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en llora, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Es palabra de Dios. Continuamos en nuestra serie en el libro de Santiago. La serie se titula La búsqueda de la integridad espiritual. Y lo siento que este pasaje comienza con una serie de formas de vosotros, así: codiciáis, tenéis, matáis, ardéis, podéis, combatís, lucháis, deseáis, pedís, recibís. Mira, si a ti te parece un poco difícil manejar el ambiente de tantos términos en forma vosotros, ¿cómo es para mí un norteamericano? Espero que esa dificultad no sea un impedimento para poder entender lo que Santiago está diciendo aquí en estos primeros versículos. Lo que dice aquí, comenzando este pasaje, es tremendo. Sí, hace unas afirmaciones que son difíciles de aceptar en un sentido. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. La mayoría de los comentaristas bíblicos no piensa que, por ejemplo, que Santiago está hablando de un tema de homicidios entre los cristianos de las iglesias en aquel tiempo. Sin embargo, no es que la iglesia cristiana nunca ha tenido ese tipo de problema. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años nomás, aquí en Lima, salió la historia de un joven de una iglesia cristiana, una iglesia, por si acaso, donde me han invitado a predicar hace unos años. Este joven mató a otro joven en la iglesia, un supuesto amigo. Parece que estuvo motivado por ciertos celos, quizás un entendimiento equivocado de la justicia. Por varias semanas nadie supo qué había ocurrido. Simplemente desapareció el joven y nadie sabía. Hubo unas reuniones de oración en la iglesia. El joven que mató a su amigo asistió a al menos 1 o 2 reuniones de oración ahí, supuestamente orando por su amigo. Salió después de un tiempo la evidencia de que este joven había estado el día que desapareció. Él había estado con él y al final salió toda la evidencia de que él había matado a su amigo. Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Sin embargo, como dice hace poco,
no parece que Santiago está principalmente preocupado por un tema de homicidios en las iglesias, o si no, hubiera dedicado más que solo una frase al tema. Lo que sí entendemos aquí es que matar es el resultado, en un sentido lógico, natural, de las envidias y la codicia. Gracias a Dios, en su misericordia, la codicia, las envidias no siempre llegan a homicidio. Sin embargo, es el resultado natural de esos deseos que se levantan en el corazón de una persona. Por si acaso, es Jesús quien hace esa misma conexión en el Sermón del Monte, Mateo 5. Ahora, puede ser que te hayas acostumbrado a lo que él describe aquí, guerras y pleitos o peleas y conflictos entre ustedes, entre nosotros, en la casa, por ejemplo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con otros hermanos quizás en la iglesia. Y puede ser que tu manera de pensar es, bueno, así es, o en un conflicto con tu esposa, bueno, la va a superar. Así resolvemos las cosas. Entonces, si es tu manera de pensar, ¿por qué habla Santiago en temas de guerra, de combatir? ¿Por qué levanta el tema de matar, de homicidios? Puede ser que sientas que Santiago como que lo está exagerando aquí, se está exagerando aquí. Pero ¿el problema es con Santiago, con la Biblia? ¿O es que nosotros no tenemos una perspectiva correcta sobre los pleitos, sobre los conflictos y las peleas entre nosotros? El comienzo de este pasaje es feo, ¿no? Es la única manera de resumirlo. Tenemos un problema. Ahora, al final del capítulo 3, Santiago dice así, habla del fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Está hablando de paz, de sembrar justicia y paz. Santiago, en los últimos versículos del capítulo 3, habla de dos tipos de sabiduría. Una sabiduría celestial de lo alto y una sabiduría terrenal, animal, diabólico. Una sabiduría que viene de nuestros celos, nuestra contención. La sabiduría de lo alto produce paz y misericordia. Y él pone ahí el marco de aquellas dos sabidurías, de manera que el corazón de uno anhela la sabiduría que viene de lo alto, rechaza, pone en términos muy feos la sabiduría terrenal, animal, pero encontramos en nuestra experiencia diaria que esa paz que por un lado anhelamos es a la vez muy evasiva. Tan rápido volvemos a estos conflictos y las peleas que son tristemente muy común entre nosotros. En el versículo 1, Santiago identifica al culpable, de dónde vienen las guerras y los pleitos o las peleas y los conflictos entre vosotros. No es de vuestras pasiones. Ahí Santiago identifica al culpable, nuestras pasiones, las cuales combatan o pelean en nuestros miembros. Ahora, no debemos pensar que Santiago está describiendo aquí algún tipo de pelea dentro de nuestro corazón, como esa lucha de
nuestra contra las tentaciones y el pecado. Él habla en términos así en Santiago capítulo 1. Pero ahora está hablando, cuando habla de miembros, está hablando de como miembros de la iglesia, miembros de la familia, con otras personas, específicamente creyentes, pero con otras personas. ¿Y quién es el culpable? Nuestras pasiones. Ahora, el término que Santiago usa aquí, el término griego, es interesante. Literalmente es el término placeres. En el Nuevo Testamento casi siempre tiene un sentido negativo. Sí, ¿cómo definimos este término? Nuestras pasiones, nuestros placeres, son nuestros deseos egoístas sin restricciones. En el versículo 2 habla de codiciar y no tener, de desear y no alcanzar, de envidia, pero no alcanzamos, no obtenemos el objeto de nuestra envidia. ¿Tienes tú este problema? Por ejemplo, tu esposa te pide ayuda en la casa y tú simplemente quieres relajarte, has trabajado duro todo el día, llegas a la casa, quieres estirarte las piernas, mirar televisión, revisar noticias, ella quiere tu apoyo, comienza a presionarte y tú reacciones, conflicto, peleas con ella, discutiendo con ella. O tu esposo, tú sientes que tu esposo no provee lo necesario para la casa, constantemente te encuentras en conflicto con él y el tema de una u otra manera siempre vuelve al tema del dinero. O sientes que tu hija o que tu hijo solo se preocupa de sus propias cosas y te encuentras constantemente en conflicto con él, con ella, de esto y la otra y todo. O eres un joven y te has acostumbrado a tener ciertos privilegios, ciertas comodidades. Y cuando por algún motivo te están quitadas aquellas comodidades, entras en conflicto, pelea, muchas veces con tus propios padres. Puede ser que tu tendencia es de ser crítico y quieres que todos vean las cosas como tú los ves y terminas constantemente en peleas y conflictos. Podríamos seguir. De esto se trata lo que Santiago está diciendo. Tenemos un problema, pero quiero empujar un poquito más profundo. Como cristianos, rápidamente entramos en una manera de pensar que no es de Dios. Y es que estas peleas y estos conflictos simplemente son parte de la vida. Pero Santiago no nos permite pensar así. ¿Cómo lo entendemos? Por la terminología que usa. Habla en términos de guerra, de homicidios. Mira, la guerra es una cosa terrible, pero son aquellos términos que si Santiago pone al tema de nuestros conflictos y peleas en términos de guerra. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos? Usa el término combatir como término de guerra, luego de matar, combatir. Si Santiago habla en términos de guerra y de combate, de homicidios, porque quiere que sintamos la realidad, el gran problema que es una vida llena de conflictos y peleas. Si te has acostumbrado a esa manera de pensar, Santiago quiere confrontarte que no debe ser así. Y no podemos simplemente aceptar que sea así. ¿Es tu perspectiva sobre las peleas y los conflictos la misma perspectiva que tiene Santiago? El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 10, que nos corresponde llevar cautivo todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. El apóstol Juan hace una conexión en 1 de Juan capítulo 3, que si no amamos a nuestro
a nuestros hermanos, somos como Caín, quien mató a su hermano Abel. Así, conecta. ¿No amamos a nuestros hermanos? Ok. Eso nos pone en el mismo rubro de Caín. Y tú dices, pero Caín, pero yo nunca he matado a mi hermano. Sí, la conexión es las peleas y los conflictos. Si no fuera por la gracia común de Dios, terminarán todos aquellos conflictos en homicidio. Las peleas y los conflictos son cosas serias. O si no, Santiago no hubiera hablado en términos de guerra. Lo que es claro aquí, lo que Santiago quiere dejar claro, es que tenemos un problema. Y este problema afecta a todas nuestras relaciones con otros. Santiago no nos va a permitir, como quizás un psicólogo moderno, y no nos va a permitir simplemente arreglar el problema con otras personas. No. Santiago sigue empujando. Porque él sabe que simplemente decidir, ok, ya no quiero una vida de conflictos, solo quiero paz. Santiago entiende que nunca vamos a poder resolver nuestro problema simplemente así. No. El problema es mucho más profundo. Tenemos un problema, sí. Pero en segundo lugar, quiero que observen que tenemos un problema con Dios mismo. Nuestro problema es principalmente con Dios. La primera manera en que este tema nos confronta es con el tema de la oración. Quiero entrar leyendo a la mitad del versículo 2. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde viene esto? Sí, Santiago constantemente produce un shock en el lector. Sí, uno está leyendo y no espera que Santiago, después de hablar en términos de guerra, de conflicto, de combate, de desear y no tener, pelear, conflicto, sí, ¿quién espera que Santiago dice, el problema es que no piden? Es obvio que está hablando no de pedir a otra persona, sino de pedir a Dios. Está hablando de oración. Sigue en el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago dice que combatimos y luchamos porque deseamos, codiciamos, pero no recibimos lo que deseamos porque no pedimos. Está hablando, como dije, de oración. Te pregunto, ¿cuál es más común en tu experiencia? Cuando deseas algo, cuando tus pasiones te empujan a querer algo, una respuesta de una persona, una comodidad, un placer, un resultado. Para ti, ¿cuál es más común? Parar y pedir a Dios la cosa que deseas, o entrar en peleas y conflictos para alcanzar lo que tus pasiones quieren. Cuando finalmente oramos, se levanta otro problema, y es que muchas veces Dios no nos da lo que pedimos. ¿Por qué? Porque según Santiago estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero muchas veces no nos da lo que pedimos, especialmente si estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. Entonces, tenemos un problema con Dios. El problema se trata de nuestra oración, que o no oramos mal y no recibimos lo que, si Dios no nos da lo que estamos pidiendo. Pero nuestro problema con Dios es mucho más grande que solo el tema de la oración. Porque Santiago empuja y cruza el versículo 4 y dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente? Santiago usa un lenguaje muy fuerte aquí. La Reina Valera en el versículo 4 añade un término que no se encuentra en el griego, la palabra almas o almas adúlteras. Literalmente lo que Santiago dice es o adúlteras. Él nos está acusando de un adulterio espiritual. De vivir buscando la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, corazones llenos de celos, egoísmo, peleas, conflictos. Nos está confrontando con un amor al mundo que produce en nosotros un adulterio espiritual. Ahora, lo que es interesante aquí es que en el griego, Santiago podría haber optado por un término masculino, como adúlteros, o un término femenino, adúlteras. Y él, en vez de usar el término masculino como para describir a todos, opta por el término femenina. Entonces la pregunta es, ¿Santiago está acusando solo a las mujeres de un adulterio espiritual? Es obvio que no. Entonces la pregunta es, ¿por qué el término femenino aquí? ¿Por qué Santiago opta por ese término? Y la respuesta es profunda. La respuesta es que Él quiere mostrarnos, quiere recordar a los creyentes. Él, escribiendo a los cristianos en su tiempo, quiere recordarlos de un cuadro vívido que viene del Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento corre un cuadro de Dios, el esposo amoroso, e Israel, su esposa. Por ejemplo, en Isaías 54 leemos esto, porque tu marido es tu hacedor, tu creador. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Es un ejemplo entre varios de los, más que nada, los profetas hablando en términos de Dios el esposo, Israel la esposa, pero muchas veces se presenta en términos de Israel cometiendo adulterio con Dios su esposo, adulterio espiritual. Hay todo un capítulo en el libro de Ezequiel capítulo 16, en el cual Dios describe cómo Él tomó a Israel cuando no era como una señorita que no era ni atractiva ni bella, cuando estuvo en sucia, sucia y no pura. Comenzó un proceso de purificación, quiso hacerla bella, atractiva, pero lo hizo, pero luego Israel, como una esposa adúltera, comenzó a cometer adulterio espiritual, comenzó a buscar a los otros dioses. Es en el libro de Oseas que esta imagen terrible del adulterio espiritual llega a su cumbre. Dios le manda a Oseas a casarse con una prostituta, con el fin de plasmar para todo Israel en la vida de este profeta un cuadro de cómo es que Israel ha sido infiel con Dios. Oseas con esta prostituta, su esposa. Un cuadro del adulterio espiritual cometido de parte de Israel. Santiago toma ese cuadro y lo aplica a nosotros con Dios. Cuando vivimos buscando a base
de la sabiduría del mundo. Cuando para resolver nuestros conflictos entramos en peleas, guerras, nuestras pasiones dirigiendo todo, nuestras pasiones siendo lo que más nos motiva en nuestros corazones. Nuestro amor al mundo surge ahí y muestra que amamos más al mundo que a Dios. En los tiempos bíblicos, antes del maltrato de Facebook con el término amigo, en los tiempos bíblicos un amigo era uno con el cual compartías una misma perspectiva de vida, mismos intereses, valores, metas. Hacerte amigo del mundo, como dice aquí Santiago, era alinearte con sus metas, sus métodos, sus pasiones. Y así, según Santiago, eso te hace enemigo de Dios. ¿Te das cuenta que nuestro problema es con Dios mismo? Mira lo que Santiago expresa en el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es el esposo celoso y Él tiene un anhelo hacia nosotros, su esposa. Dios es el que nos ha buscado. Nosotros siendo duros de corazón, necios, desobedientes, esclavos a nuestras pasiones, pasando nuestros días en malicia, envidia, egoístas. Él se entregó como el esposo sacrificial por nosotros en la cruz. ¿Con qué fin? Para redimirnos, para comprarnos otra vez de la mano de Satanás. Él es como ese joven quien quiere conquistar, quiere ganar a su novia, quiere amarla. Todo su enfoque se encuentra en ella, quiere casarse con ella, quiere ser fiel a ella. Y la Biblia, cuando habla, por ejemplo, de la doctrina de la elección, que Dios nos ha elegido, te ha elegido, esto es el ambiente en el cual debemos entender la elección. Dios, el esposo, totalmente comprometido con nosotros, su esposa. Tenemos un problema con las peleas y los conflictos con otros, pero simplemente es evidencia de un corazón lleno de pasiones pecaminosas. Nuestro problema no es principalmente con otros, aunque ahí se ve el fruto. Los problemas públicos, peleas y conflictos siempre surgen de raíces privadas, deseos pecaminosos, pasiones desordenadas, corazones egoístas. Y la preocupación en el corazón de Santiago no es principalmente que hemos sido o que somos infieles con otros, tan importante que sea. Su preocupación principal es que hemos sido falsos con Dios nuestro esposo. Si la gran promesa que viene al final del capítulo 3 de esa bendición de la justicia y la paz, si de alguna manera se va a realizar esa paz en nuestras vidas, necesitamos una transformación profunda en nuestros corazones. Pero pregunto, ¿cómo? Preguntamos, ¿cómo? Y la respuesta es que tenemos que creer y aferrarnos a lo que Santiago dice en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Quiero que observen aquí que la gracia de Dios es más grande que nuestro problema. Hasta el versículo 5, la descripción de nuestro problema, conflicto con otros como guerra, pero más profundo, nuestro conflicto principal es con Dios. Hemos sido infieles con Él.
Pero todo gira en el versículo 6. En un sentido, todo el libro de Santiago gira en torno de entender bien esa frase, pero Él da mayor gracia, gracia suficiente, gracia más grande mucho más grande que nuestros conflictos con otros. ¿Sí? ¿Dónde encontramos el poder de resolver los problemas con otros? En aferrarnos a la gracia de Dios que Dios quiere derramar sobre nuestra conciencia, sobre todo nuestro ser, para calmar nuestras pasiones, para que la próxima vez que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu papá, tu jefe reacciona de manera mal contigo y tus pasiones normalmente se levantarían ahí. La gracia es que ya no se levantan igual y puedes reaccionar de manera pacífica. Eso se llama gracia. Pero es gracia suficiente para nuestro problema con Dios también. Porque esa gracia tiene el poder de transformar tu corazón, de crear en ti un nuevo corazón, de traerte a una amistad genuina, real con Dios, tal como tuvo Abraham. Es esa gracia que es suficiente para producir en ti una nueva vida, un nuevo nacimiento. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Ciego, pensando que la vida simplemente tiene sus conflictos y sus peleas. No, ciego, no es ceguedad. Esa paz que Dios nos ha llamado. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser esa gracia cuando Él me transformó. La gracia que transforma en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Qué gracia es suficiente. Pero tan grande que sea la gracia de Dios, Santiago no lo deja ahí. Y es porque la gracia de Dios siempre demanda una respuesta. Otra vez, la gracia de Dios demanda una respuesta. Respondemos a la gracia de Dios con una obediencia humilde. La gracia de Dios es suficiente, no hay una falta en su gracia. Su gracia siempre cumplirá sus propósitos. Pero Dios no nos deja sin papel, sin un rol en respuesta a su gracia. Nos llama a una obediencia humilde. Hay que decirlo. Si la Biblia no reconoce una santificación sin esfuerzo o una santificación instantánea. No hay una victoria fácil en la vida cristiana. El mismo Dios quien dijo, mi gracia es libre, aquí está mi gracia para recibir, es el mismo quien dijo, aquí mis mandatos para obedecer. Mi gracia es suficiente, disponible. Completamente mis mandatos para obedecer. Quizás una ilustración nos ayuda aquí. Ponte que has recibido una beca completa para estudiar en la universidad de tu elección. Increíble, pura gracia. Ese tipo de beca se llama gracia. No la mereces, no la ganaste, es una beca. No tienes que pagarla. Es una gracia. Pero una beca así, dentro de sí, inherentemente, demanda una respuesta. Es así y todo el mundo lo entiende y no quita la gracia que es. Pero inherentemente demanda una respuesta que uno va, estudia, trabaja duro,
Sí, eso no quita nada de la gracia de la abeja. Es simplemente un hecho inherente de lo que es la abeja. La abeja demanda una respuesta fiel. Y así es la gracia de Dios en nuestras vidas. Demanda una respuesta fiel. ¿Cómo lo entendemos? Quiero leer en el versículo 6. Él da mayor gracia, Santiago gira. Por esto dice. ¿Sí? Da gracia y a base de lo que ha dado, inmediatamente, inherentemente, hay algo que Dios demanda de nosotros. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, la demanda es una reacción humilde. ¿A quién da gracia? Dios no da gracia a los soberbios. Da gracia a los humildes. Mire versículo 10. Termina, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si ¿cómo entendemos nuestra respuesta frente a la gracia de Dios? La palabra es humildad. Dios da gracia a los humildes. Comienza ahí, da gracia a los humildes, versículo 6. Termina ahí, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero entre aquellos puntos de cumplimiento, de comienzo y fin, para darnos a entender que todo se resume con humildad. Toda nuestra respuesta se resume con el término humildad, una reacción humilde y no soberbios. Pero dentro de comienzo y fin, Santiago de manera muy práctica nos da varios mandamientos, más de 10 aquí. Podemos resumirlo en cuatro temas. 1. Hemos sido llamados a una lealtad activa. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Eso es un llamado a una lealtad activa. Hemos sido llamados a someternos a Dios como un soldado a su líder. Nos encontramos en una guerra, pero la guerra no es un conflicto con otras personas, no es el conflicto. El conflicto es con Satanás, con el diablo, con el que dirige la fuerza de las tinieblas. Y qué gran promesa nos da Santiago aquí. Si resistimos al diablo, Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es mayor. Hemos sido llamados a una lealtad activa también. En segundo lugar, a una comunión cultivada. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Te das cuenta de lo que Santiago dice? Si nos acercamos a Dios, la promesa es que Él se acercará a nosotros. Ahora, no es que Santiago está invirtiendo la promesa o la afirmación de Juan cuando él dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. No. Santiago nos está llamando a una respuesta a la gracia de Dios. Y es, si respondemos a la gracia de Dios en nuestras vidas, acercándonos a Dios, podemos hacerlo con la confianza de que Dios se acercará a nosotros también. Es un llamado a cultivar una comunión genuina con Dios, nuestro Padre, con la confianza que Él se acercará a nosotros. En tercer lugar, hemos sido llamados a una purificación profunda de nuestras vidas. Versículo 8, la segunda parte. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En referirse a nuestras manos, a nuestros corazones, nos está llamando Santiago a una santidad tanto interna, nuestro corazón, como externa, nuestras manos. Y quiero que observen aquí que nosotros somos los agentes. Y esto, si de todas maneras no se refiere a nuestra salvación. No. Dios en la salvación nos ha santificado, nos ha limpiado. Pero a base de esa gracia, esa gracia de Dios en nuestra salvación, hemos sido llamados. Santiago nos llama a buscar la santidad que es interna, corazón, externa, manos.
Pero en cuarto lugar, hemos sido llamados a un lamento y arrepentimiento genuino. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es un llamado a un lamento y arrepentimiento genuino. No es que Santiago está en contra de la risa o el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. No es lo que Santiago está marcando aquí. Nos está llamando a vivir en el ambiente de un continuo arrepentimiento todos los días. Es así, por medio del arrepentimiento, humillarnos, que recibimos la gracia de Dios en nuestra salvación. Y así permanecemos fiel a Dios todos los días. Cristiano, ¿tu vida refleja una amistad con el mundo o una amistad, un compromiso con Dios? ¿Te has aferrado al camino de la humildad y la sumisión a Dios que Santiago describe aquí? ¿Te das cuenta, cristiano, de cómo es que Santiago termina aquí, versículo 10? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es un llamado a dejar nuestra búsqueda de vivir como el mundo, de seguir nuestras pasiones, de dejar esto y buscar acercarnos a Dios, buscar su santidad a base de una confianza que su gracia es mayor y es suficiente para todos los días. Amigo, puede ser que hayas buscado toda tu vida amistad con el mundo. ¿Te das cuenta que la gracia de Dios es suficiente para rescatarte de todas tus pasiones desordenadas, todos tus deseos que te han esclavizado por muchos años? Amigo, abre tu corazón para recibir la gracia de Dios. Para ser salvo para siempre, encontrarás en Él el esposo que tu corazón siempre ha anhelado. Padre, gracias por la gracia suficiente que encontramos en ti. Y ayúdanos a aferrarnos siempre a tu gracia con humildad, que produzca en nosotros una transformación, en la cual ya no buscamos resolver nuestros problemas por medio de conflictos y pleitos y así, sino que nuestras reacciones siempre sean humildes, misericordia, que hay una paz que cubre todas nuestras vidas. Dios, ayúdanos a vivir en la realidad de que tu gracia es mayor. Todo esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.